Historia de la filosofía, falibilismo y racionalismo crítico por Luigi Lentini. Volumen 4, 125, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6. Popper, 989. El racionalismo crítico. La teoría del conocimiento de Popper, una vez llegada al falibilismo, esto es, a la concepción según la cual todo el conocimiento es falible, conjetural, se encuentra en presencia de una nueva, compleja situación problemática. Veamos ahora cuáles son estos problemas, cómo surgen y cómo se resuelven. El primer problema se plantea a partir de la pluralidad de las formas del conocimiento humano. Esta tesis está ligada al modo en que Popper entiende el criterio de falsificabilidad. Como se recordará, este último, a diferencia de los criterios elaborados por el neopositivismo, no es un criterio de sentido que sanciona el significado de las teorías científicas y el no significado de las teorías no científicas, sino simplemente un criterio que permite diferenciar entre todas las teorías significantes, las científicas de las no científicas. Y esto significa que para Popper, a diferencia de los neopositivistas, el campo del conocimiento teórico no está constituido por una única forma de conocimiento, la científica, sino por una pluralidad de sistemas teóricos, los cuales pueden distinguirse mediante el criterio de falsificabilidad en dos conjuntos: el de las teorías empíricas o científicas, que son falsificables, y el de las teorías no científicas, que no son falsificables. Ahora, dada la diferenciación entre teorías científicas y teorías no científicas, y dado el carácter conjetural, falible de todas las teorías, se plantea el problema. ¿Es posible expresar una preferencia racional entre teorías científicas y teorías no científicas? ¿Es posible preferir una forma de conocimiento a otra? O bien se debe decir que, siendo el conocimiento teórico por entero conjetural, el científico, por más que distinto del no científico, ¿no es con todo mejor que este último? Como se ve, este primer problema se refiere a todo el campo del conocimiento conjetural, a la totalidad de las teorías científicas y no científicas, y consiste sustancialmente en preguntarse si, una vez reducida la ciencia a doxa, pueda, con todo, ser considerada una forma de conocimiento mejor que la no científica. El segundo problema que la teoría del conocimiento de Popper tiene que afrontar, a diferencia del primero, no concierne al entero campo del conocimiento, sino solo al campo del conocimiento científico y se suscita en presencia de teorías científicas rivales, esto es, de teorías que son avanzadas como soluciones de los mismos problemas. Dadas dos o más teorías en concurrencia, y dado que debemos considerar todas las leyes o teorías como hipotéticas o conjeturales, se presenta el problema de si puede haber argumentos puramente racionales, incluidos los argumentos empíricos, para preferir algunas conjeturas o hipótesis a otras. Para Popper, plantearse el problema de la preferencia racional entre teorías científicas rivales o de elección racional de la teoría mejor, equivale a plantearse el problema del aumento del conocimiento científico. Hablar del aumento del conocimiento científico, en efecto, no significa para él hacer referencia a la acumulación de las observaciones, sino al repetido derrocamiento de las teorías científicas y a su sustitución por otras mejores o más satisfactorias. De modo que el modo con que la ciencia aumenta es la manera con que los científicos diferencian entre las teorías disponibles y eligen la mejor. Evidentemente, la posibilidad de dar una solución positiva a estos dos problemas de preferencia racional presupone una teoría de la racionalidad. Pero precisamente en este punto surge un nuevo problema, liquidada la concepción tradicional de la racionalidad como justificación. ¿Qué debe entenderse por racionalidad? Se trata de un problema fundamental, cuya solución es preliminar a la de los otros dos. En efecto, si no se determina ante todo qué es la racionalidad, no se ve cómo se puede hablar de preferencia racional entre teorías. Esta es la compleja situación problemática que el falibilismo plantea y que Popper tiene que afrontar. Se trata de una tarea extremadamente importante. Una falta de solución de estos problemas, en efecto, significaría la caída de la teoría falibilista del conocimiento en el irracionalismo y en el relativismo,
en la concepción según la cual el conocimiento no es un proceso racional y la elección entre teorías es arbitrario, no habiendo razones para decidir si una teoría es preferible o mejor que otra. Pero la teoría del conocimiento de Popper no llega a esta conclusión irracionalística y relativística. Él, en efecto, elabora una concepción de la racionalidad como crítica y sobre esta base resuelve los problemas de preferencia racional entre teorías. Más precisamente, sobre la base del distinto modo con que las teorías científicas y las teorías no científicas pueden ser discutidas racionalmente o son preferibles críticamente las primeras a las segundas. En suma, puesto que las teorías científicas, a diferencia de las no científicas, pueden ser criticadas también mediante el control empírico, la ciencia, aunque sea doxa, conocimiento conjetural y falible, aparece, con todo, como la mejor forma de conocimiento, el paradigma del saber, el mejor ejemplo de conducta intelectual. La preferencia entre teorías científicas rivales se obtiene, en cambio, como resultado de la discusión crítica. La teoría mejor, aquella que realiza un aumento del conocimiento, es la teoría mejor corroborada, aquella que mejor ha superado los controles a que ha sido sometida. Como se ve, la concepción crítica de la racionalidad es la clave que permite a la teoría falibilista del conocimiento no llegar a una conclusión irracionalística y relativística. Y esto explica la razón por la cual Popper puede afirmar que el racionalismo crítico constituye, junto al falibilismo, el verdadero perno de su pensamiento sobre el conocimiento humano. Analicemos, pues, en qué consiste esta concepción crítica de la racionalidad y cómo puede permitir dar una solución al doble problema de la preferencia racional entre teorías conjeturales. La concepción crítica de la racionalidad nace del fracaso del programa justificacionista. Si las teorías no pueden ser establecidas como ciertas o probables, de modo que deberán ser consideradas como intentos conjeturales de resolver determinados problemas, su racionalidad no puede consistir más que en la posibilidad de ser discutidas respecto a la pretensión de resolver los problemas para los cuales han sido elaboradas. Como afirma Popper, hay un solo elemento de racionalidad en nuestros intentos dirigidos a conocer el mundo. Se trata del examen crítico de las teorías. La racionalidad, por lo tanto, no tiene nada que ver con el intento imposible de justificar las teorías, de establecerlas como ciertas o probables, sino que, una vez adquirida la conciencia de la falibilidad del conocimiento, tiene que ver con el intento de encontrar los puntos débiles de las teorías, de descubrir sus errores. La discusión crítica de las teorías es, en efecto, el instrumento que nos permite poner en evidencia los errores. Obviamente, es posible hablar de discusión crítica como búsqueda de los errores solo en cuanto, como hemos visto, Popper mantiene la concepción clásica de la verdad como correspondencia con los hechos, y aunque negando que haya un criterio de verdad en base al cual poder decidir si una determinada teoría es verdadera, sin embargo afirma que tal noción de verdad desempeña el rol de idea reguladora, principio o guía del conocimiento. Solo en cuanto, en suma, se considera el conocimiento como búsqueda de la verdad, incluso si no podemos decir si alcanza este objetivo. En efecto, escribe, es solamente en relación a este objetivo, el descubrimiento de la verdad, podemos afirmar que aun siendo falibles, esperamos aprender de nuestros errores. Es solamente la idea de la verdad lo que nos permite hablar sensatamente de errores y de crítica racional, y hace posible la discusión racional, o sea, la discusión crítica de la búsqueda de los errores, con la seria intención de eliminarlos cuanto más podamos a fin de acercarnos a la verdad. La discusión crítica no parte nunca de la nada, sino de un conjunto de presuposiciones como no problemático. Esto podría hacer pensar que la argumentación crítica se encuentra en la misma situación lógica que la argumentación justificativa, la cual en efecto se basa en último término en asuntos que se consideran indiscutibles. Pero en realidad, para Popper, entre justificación y crítica hay una diferencia tan simple como sustancial. Para el relacionista crítico, en efecto, el conocimiento de fondo no es un a priori que no pueda a su vez ser puesto en discusión. Él no lo asume como algo indiscutible, sino que al contrario lo acepta hipotéticamente y subraya el hecho de que cualquier parte, cualquier fragmento suyo pueda ser una vez y otra criticado y rechazado.
Caracterizando el núcleo central de la diferencia entre justificación y crítica, Popper afirma: la argumentación justificativa, reconduciendo a razones positivas, acaba en razones que no pueden ser justificadas. De otro modo, la argumentación conduciría a una regresión al infinito. Y el justificacionista concluye por lo general que tales presuposiciones últimas deben, en algún sentido, ir más allá de la posibilidad de la argumentación y que no pueden ser criticadas. Pero las razones críticas, ofrecidas en mi aproximación, no son últimas en ningún sentido. Están abiertas también, ellas, a la crítica, son conjeturables. Se puede seguir examinándolas hasta el infinito. Ellas están infinitamente abiertas a un nuevo examen y a una nueva consideración. Sin embargo, no se genera ninguna regresión al infinito, dado que no existe la cuestión de demostrar o justificar o establecer algo. Y no existe la necesidad de una presuposición última. Es sólo la exigencia de demostración o justificación lo que genera una regresión al infinito y crea la necesidad de un término último de la discusión. La discusión crítica, por lo tanto, no es nunca concluyente, y sus argumentaciones son, exactamente como las teorías en discusión, conjeturables. Pero, precisamente porque la discusión crítica no tiene término último donde detenerse, puede tener éxito a condición de que, en un cierto punto, se tome una decisión. Esto es, se debe decidir si las argumentaciones críticas son o no suficientemente válidas para aceptar una teoría en examen. Y esto significa que las decisiones forman parte del método crítico. Pero, sin embargo, siguen siendo decisiones provisionales, nunca definitivas y siempre sujetas a crítica, coherentemente con el principio fundamental del racionalismo crítico, el cual afirma que nada está exento de crítica, o que nada debe ser considerado exento de crítica. Ni siquiera este mismo principio del método crítico. El racionalismo crítico se caracteriza por el particular rol que asigna a la lógica formal y a la experiencia. Se trata no de una función de justificación de las teorías, sino de una función crítica, o por así decir, negativa. Para discutir críticamente una teoría, es necesario examinar sus múltiples consecuencias lógicas, incluso las más remotas. Pero tales consecuencias no pueden ser captadas intuitivamente. Por esto, es necesario desarrollar la teoría bajo la forma de sistema deductivo axiomatizado, que desarrolle sus implicaciones más remotas. La lógica formal, en efecto, nos lo permite, y en ese sentido es el instrumento esencial de la crítica. Como Popper afirma varias veces, es el organón de la crítica racional. Permitiéndonos el desarrollo deductivo de las teorías, el rol de la lógica no es el de dar una justificación, sino el de descubrir las consecuencias para criticarlas y así criticar sus premisas. Nosotros no consideramos ya un sistema deductivo como un sistema que establece la verdad de sus teoremas, deduciéndolos de examinar cuál verdad es completamente cierta o autoevidente o indudable. Lo consideramos más bien un sistema que nos permite poner racionalmente y críticamente en discusión sus asunciones, desarrollando sistemáticamente sus consecuencias. La deducción no es utilizada con el único objeto de demostrar conclusiones, es más bien un instrumento de crítica racional. Dentro de una teoría puramente matemática, deducimos conclusiones para sondear el poder y la fertilidad de nuestros axiomas. Dentro de una teoría física, deducimos conclusiones para someter a crítica y, sobre todo, para controlar las conclusiones deducidas y, mediante estas, nuestras hipótesis. No tenemos, en general, ninguna intención de establecer nuestras conclusiones. También la experiencia desempeña, en esta concepción de la racionalidad, una función crítica fundamental. Las observaciones y los experimentos reiterados son utilizados, en efecto, para controlar las conjeturas, para intentar su confutación. En el tipo de discusión crítica del cual soy partidario, afirma Popper, la experiencia desarrolla naturalmente un rol preeminente. La observación y el experimento son invocados constantemente como controles de las teorías. Su importancia, en suma, depende enteramente de la posibilidad que ellos tienen de no justificar, sino de criticar las teorías. Pero la experiencia no consiste en datos, no es una experiencia observativa pura, absolutamente libre de conjeturas, expectativas, hipótesis. Al contrario, es precisamente una trama de conjeturas,
Por ello, la crítica avalada por la experiencia no consiste en contraponer resultados inciertos a los ya asegurados, o a la evidencia de nuestros sentidos, o al dato. Consiste, en cambio, en confrontar algunos resultados inciertos con otros, a menudo otro tanto inciertos, que con todo pueden ser considerados por el momento como no problemáticos, aunque puedan en cualquier momento ser objeto de contestación cuando surgen nuevas dudas o también por efecto de algún nuevo indicio o conjetura. Delineando en general la concepción de la racionalidad como crítica de las teorías, veamos ahora cómo en base a ella es posible resolver el problema de la preferencia racional entre teorías científicas y teorías no científicas, y afirmar que la ciencia es una forma de conocimiento mejor que la no ciencia, el ejemplo mejor de conducta intelectual humana, el paradigma del saber. Para ello, es suficiente desarrollar una simple argumentación. Todas las teorías, científicas o no, en cuanto son un intento de resolver determinados problemas, pueden ser discutidas críticamente y por eso son racionales. Pero las teorías científicas, puesto que a diferencia de las no científicas son controlables empíricamente, y puesto que entonces pueden ser sometidas al método del control empírico, que no es aplicable a las no científicas por el hecho de que no satisfacen el requisito de la controlabilidad, pueden ser discutidas críticamente de un modo más completo, o sea, también a la luz de los controles observativos y experimentales, que estas últimas. En consecuencia, se puede afirmar que el método de la ciencia es el mejor que tenemos. La ciencia, en suma, gracias al particular carácter de sus teorías, que permite una más completa aplicación del método crítico-racional, no solo es racional, sino que es el mejor ejemplo de racionalidad, el mejor ejemplo de conducta intelectual. Así pues, aunque no pueda ya ser considerada episteme y sea, al igual que las otras formas de conocimiento conjetural, sigue siendo la mejor forma de conocimiento, el paradigma del saber. Como escribe Popper, las ciencias representan nuestros intentos mejores en la solución de los problemas y en el descubrimiento de los hechos. Resuelto positivamente el problema de la preferencia entre teorías científicas y teorías no científicas, con la tesis de que las primeras son mejores de las segundas, que representan nuestros intentos mejores en la solución de los problemas, queda por afrontar la cuestión de la preferencia entre teorías científicas, la cuestión de si son dadas dos teorías científicas rivales, esto es, avanzadas como soluciones de los mismos problemas, es posible, manteniendo que todas son conjeturas, escoger la teoría mejor, realizando así un progreso del conocimiento. Pero, ¿en qué sentido se puede hablar de teoría mejor y por lo tanto de progreso del conocimiento? Como hemos visto, para Popper se debe abandonar la pretensión de poder establecer la verdad de cualquier teoría y se debe reconocer que el conocimiento es falible. Pero al mismo tiempo, puesto que las mismas nociones de falibilidad y de error tienen sentido solo si se mantiene la idea de verdad, él hace suya la noción de verdad como correspondencia con los hechos y la asume como idea reguladora de la intervención científica. En efecto, es en relación con la tesis de la verdad como objeto de la ciencia como Popper explica el hecho significativo de teoría mejor. Describir una teoría como mejor que otra o superior a ella, o con otros términos, equivale a indicar que aparece como más cercana a la verdad. Por progreso del conocimiento se debe pues entender una creciente aproximación a la verdad. Popper elaboró una definición de aproximación a la verdad o verosimilitud, sirviéndose de las nociones tarskianas de verdad y contenido lógico de acerto. Consideremos, escribe, el contenido de un acerto A, o sea, la clase de todas las consecuencias lógicas de A. Si A es verdadero, dicha clase puede consistir solamente en acertos, porque la verdad siempre transmite de una premisa a todas sus conclusiones. Porque la verdad siempre transmite de una premisa a todas sus conclusiones. Pero si A es falso, su contenido consistirá siempre en conclusiones o verdaderas o falsas. Por ejemplo, en sábado siempre llueve, pero la conclusión obtenida, según la cual el sábado pasado llovió, puede ser verdadera. Por consiguiente, tanto si la aserción es verdadera como si es falsa, puede haber más verdad o menos verdad en aquello que acerta, según si su contenido consiste en un número mayor o menor de aserciones verdaderas.
Llamamos ahora a la clase de las consecuencias lógicas verdaderas de A el contenido de verdades A. Y llamamos a la clase de las consecuencias falsas de A, y solamente de estas, el contenido de falsedad de A. El contenido de falsedad no es, propiamente hablando, con contenido, puesto que no contiene ninguna de las conclusiones verdaderas obtenidas de las aserciones falsas que constituyen sus elementos. Es posible, sin embargo, definir su medida mediante los dos contenidos. Estos términos son tan objetivos como los términos verdadero, falso y contenido. Podemos ahora afirmar, asumiendo que el contenido de verdad y el contenido de falsedad de las teorías T1 y T2 sean paradigmables, podemos decir que T2 está más cercana a la verdad, o bien corresponde a los hechos mejor que T1, si y solo si, inciso A, el contenido de verdad, pero no el contenido de falsedad de T2 supera al de T1. Inciso B, el contenido de falsedad T1, pero no su contenido de verdad, supera al de T2. Si ahora empleamos la asunción, quizás ficticia, según la cual el contenido de falsedad y el contenido de verdad de una teoría A son en principio mensurables, podemos proceder un poco más allá de esta definición y definir BS de A, es decir, una medida de la verosimilitud de A. La definición más simple sería BS de A es igual a CTB de A menos CTF de A, donde CTB de A es una medida del contenido de verdad de A y CTF de A es una medida de su contenido de falsedad. Es obvio que BS de A debe aumentar. Inciso A, si crece CTB de A y no CTF de A, y inciso B, si decrece CTF y no CTB de A. Con la elaboración de esta definición de verosimilitud en términos de contenido de verdad, Popper no se ha propuesto, como a veces se ha pensado, hacer posible la determinación numérica del grado de aproximación a la verdad de las teorías, sino más bien ofrecer una aclaración rigurosa de qué significa afirmar que una determinada teoría está más cercana a la verdad que otra teoría rival, rehabilitando, tras el modelo de Tarski, una noción de sentido común, alejando así la sospecha de que pudiera resultar lógicamente discutible o sin significado. Sin embargo, la definición de Popper se ha demostrado errónea. Él reconoció el fracaso de su definición, pero puesto que opinaba que una definición formal de verosimilitud no es necesaria para poder hablar sensatamente, siguió utilizando dicha noción como concepto no definido. Popper ilustra el único uso admitido en su teoría del conocimiento mediante un ejemplo. La aserción de que la Tierra está inmóvil y de que el cielo estrellado gira a su alrededor está más lejana a la verdad de que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Esto es, que es el Sol el que está inmóvil y que la Tierra y los otros planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas circulares, como propusieron Copérnico y Galileo. La aserción, debida a Kepler, de que los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses, no muy alargadas, como el Sol en su foco común, con el Sol en su foco común, y con el Sol inmóvil, o en rotación alrededor de su propio eje. Es una ulterior aproximación a la verdad. La aserción, debida a Newton, de que existe un espacio inmóvil, pero que, prescindiendo de la rotación, su posición no puede ser hallada mediante observaciones de las estrellas o de los efectos mecánicos, es un ulterior paso hacia la verdad. El problema de si una teoría científica es mejor o preferible a otra, se precisa en este punto como problema de si hay razones para considerarla más cercana a la verdad que una rival. La propuesta de Popper es positiva. Intento demostrar, afirma, que mientras que podemos tener argumentos suficientemente buenos en las ciencias empíricas para pretender que hayamos alcanzado efectivamente la verdad, podemos tener argumentos fuertes y razonablemente buenos para pretender que podemos haber hecho un progreso hacia la verdad. O sea, que la teoría T2 es preferible a su predecesora T1, por lo menos a la luz de todos los argumentos racionales conocidos. Para Popper, pues, aunque no haya una ley del progreso que nos garantice un aumento del conocimiento, es con todo posible hablar claramente y racionalmente del progreso de la ciencia. Se trata incluso de un aspecto fundamental de ella. Sostengo, escribe,
que el continuo crecer es esencial al carácter racional y empírico del conocimiento científico, y que, si este proceso se detiene, la ciencia pierde necesariamente dicho carácter. Aquello que la hace racional y empírica, en efecto, es el modo en que crece. Esto es, la manera con que los científicos distinguen entre teorías disponibles y escogen la mejor. La clave de la solución del problema de la preferencia entre teorías científicas rivales es el método de la discusión crítica, incluido el control empírico, que aparece por lo tanto como nuestro gran instrumento de progreso, nuestro instrumento principal para promover el desarrollo de nuestro conocimiento en el mundo de los hechos. Para Popper, en efecto, la discusión crítica nunca puede establecer razones suficientes para pretender que una teoría es verdadera. Nunca puede justificar nuestra pretensión al conocimiento. Pero la discusión crítica puede, si somos afortunados, establecer razones suficientes para la siguiente pretensión. Esta teoría parece, en este momento, a la luz de una discusión crítica completa y de controles severos e ingeniosos, con diferencia la mejor, la más fuerte, la mejor controlada. Y así parece más cercana a la verdad entre las teorías en concurrencia. Dicho brevemente, nunca podemos justificar racionalmente una teoría, o sea, una pretensión de conocer la verdad, pero podemos, si somos afortunados, justificar racionalmente una preferencia por una teoría entre un conjunto de teorías en concurrencia, por el momento. Esto es, respecto al estado presente de la discusión. Y nuestra justificación, aunque no sea una pretensión de que la teoría sea verdadera, puede ser la pretensión de que hay todos los indicios a este nivel de la discusión de que la teoría es una aproximación a la verdad mejor que cualquier teoría rival hasta ahora propuesta. Para una mejor comprensión de este texto, es oportuno subrayar dos importantes puntos. Ante todo, que la valoración de una teoría científica como mejor que sus rivales es el resultado de la discusión crítica. Esta es, mientras existe la posibilidad de ser sometidas a una discusión crítica que incluye el control empírico que sanciona la superioridad de las teorías científicas de las no científicas. En cambio, en el caso de la valoración de teorías científicas rivales, es el resultado de la discusión crítica, en cuanto evidencia que una teoría científica ha suscitado a la crítica mejor que otra, lo que establece que ella debe ser considerada mejor o más cercana a la verdad que sus rivales. En segundo lugar, que tal valoración es siempre conjetural. La discusión crítica, en efecto, no puede hacer más que ofrecer indicaciones, buenas razones para afirmar que una teoría parece mejor que sus rivales. Tales razones críticas no prueban, naturalmente, que nuestra preferencia sea nada más que conjetural. Deberemos abandonarla si surgieran nuevas razones críticas contra ella, o si se propusiera una nueva y prometedora teoría que requiere iniciar de nuevo la discusión crítica. El veredicto de la discusión crítica, pues, es siempre conjetural, y en este sentido, Popper establece una analogía entre elección de la teoría mejor y la del mejor testigo. Si nos encontramos frente a testigos que se contradicen recíprocamente, tratamos de someterlos a confrontación, de analizar críticamente aquello que dicen, de controlar por un y otro lado los detalles de importancia. Y podremos decidir racionalmente, preferir a uno de ellos, dando por descontado que todos los testimonios, sin excluir los mejores, son de algún modo parciales, en cuanto toda testificación, incluso cuando se limita a la observación, es selectiva, como todo pensamiento. De modo que el ideal de toda la verdad, y nada más que la verdad, es, rigurosamente hablando, inalcanzable, a pesar de que estamos siempre indudablemente dispuestos a revisar nuestra preferencia por uno de los testigos, a la luz de nuevos argumentos críticos o de nuevas pruebas. La posibilidad de instituir una discusión crítica de teorías rivales, mediante la cual escoger la mejor, aquella que constituye un progreso del conocimiento, presuponiendo obviamente que las teorías son confrontables entre sí. Pero, ¿las teorías científicas son realmente confrontables? A pesar de las objeciones avanzadas por los críticos, Popper afirma que sí, y afirma que las teorías que ofrecen soluciones a los mismos problemas o a problemas análogos son realmente confrontables, que las discusiones sobre ellas son siempre posibles y fecundas, y que no solo son posibles, sino que realmente tienen lugar.
y esto permite considerar el paso de una teoría a otra como un proceso racional, más bien que como un salto irracional. La discusión crítica de teorías científicas rivales es pues posible, y es el instrumento que nos permite valorar cuál de ellas es la mejor. Aunque la valoración del carácter progresivo de una teoría sea el resultado de una discusión crítica de la cual forman parte fundamentalmente el control empírico, sin embargo, aún antes de someter a control empírico una teoría, podemos dar una valoración de su carácter potencialmente o virtualmente progresivo. Esto es, somos capaces de decir si, superados determinados controles, representaría una mejora respecto a las otras teorías ya conocidas por nosotros. Hay, en efecto, afirma Popper, un criterio absolutamente simple e intuitivo para identificar tal carácter. Establece que es preferible la teoría que afirma más, o sea, que contiene la mayor cantidad de informaciones o contenidos empíricos, que es lógicamente más fuerte, que tiene el mayor poder de explicación y de previsión, y por lo tanto puede ser controlada más severamente, confrontando los hechos previstos con las observaciones. En breve, preferimos una teoría interesante, audaz e informativa en alto grado, a una teoría banal. Es posible mostrar que todas estas prioridades que consideramos deseables en una teoría equivalen a una única y misma característica: un mayor grado de contenido empírico o de controlabilidad. Y puesto que la controlabilidad de una teoría aumenta según disminuye su probabilidad, en el sentido del cálculo de las probabilidades, se puede decir que el criterio para valorar el potencial carácter satisfactorio de una teoría es la controlabilidad o improbabilidad. Solamente una teoría altamente controlable o improbable merece ser sometida a controles y resulta satisfactoria de hecho y no solo potencialmente si supera los severos controles, especialmente aquellos que podemos considerar cruciales para la teoría aún antes de que sean comprendidos. La elección del mayor grado de controlabilidad como criterio del carácter potencialmente progresivo de una teoría está motivada para Popper sobre la base de la tesis según la cual el objeto de la ciencia es encontrar explicaciones cada vez más satisfactorias. En sustancia, la conjetura de que el objetivo de la ciencia es encontrar explicaciones satisfactorias nos hacen progresar hacia la idea de mejorar el grado de educación de nuestras explicaciones, mejorando su grado de controlabilidad. Esto es, procediendo hacia explicaciones más controlables, es decir, procediendo hacia teorías dotadas de un contenido cada vez más rico, de un grado de universalidad más alto y de un más alto grado de precisión. Y puesto que esto está en plena armonía con la historia y la práctica real de la ciencia, el criterio, además de ser motivado teóricamente, es históricamente adecuado. Popper evidencia esta adecuación mediante algunos ejemplos históricos. Las teorías de Kepler y de Galileo, escribe, fueron unificadas y sustituidas por la teoría de Newton, lógicamente más válida y mejor controlada. Y lo mismo sucedió con las teorías de Fresnel y Faraday, por obra de Maxwell. Las teorías de Newton y Maxwell, a su vez, fueron unificadas y sustituidas por las de Einstein. En cada uno de estos casos, el progreso estaba en la dirección de una teoría más informativa y, por lo tanto, lógicamente, menos probable. Esto es, una teoría más severamente controlable en cuanto sus previsiones, en sentido puramente lógico, eran conjutables más fácilmente. En este punto se manifiesta plenamente la posición clave que la noción de controlabilidad tiene en la teoría del conocimiento de Popper. En efecto, no solo desarrolla la función de criterio de demarcación entre teorías científicas controlables y teorías no científicas no controlables, así como la de criterio de preferencia de las primeras sobre las segundas, sino que, como hemos visto, desempeña también el rol de criterio del carácter potencialmente progresivo de una teoría científica respecto a otra. Es preferible o potencialmente mejor la teoría que en comparación con las otras presenta el mayor grado de controlabilidad. Naturalmente, para que una teoría pueda ser considerada no solo potencialmente, sino también efectivamente mejor o progresiva, es necesario que supere el control empírico, y en ese sentido, la valoración decisiva es la valoración a posteriori.
La valoración a priori, sin embargo, es de fundamental importancia. En efecto, afirma Popper, la valoración a posteriori de una teoría depende del modo con que ella ha resistido a pruebas severas e ingeniosas. Pero las pruebas severas, a su vez, presuponen un alto grado de probabilidad a priori o contenido. Por esta razón, la valoración a posteriori de una teoría depende en gran medida de su valor a priori. Las teorías no son interesantes a priori, de pequeño contenido. No es necesario que sean probadas, puesto que su bajo grado de demostrabilidad excluye a priori la posibilidad de que puedan ser sometidas a pruebas realmente significativas e interesantes. Por otro lado, las teorías altamente demostrables son interesantes e importantes incluso si no consiguen superar su prueba. Nosotros podemos aprender una inmensidad de cosas de su fracaso. Su fracaso puede ser fecundo, puesto que de hecho puede sugerir el modo de construir una teoría mejor. La valoración a posteriori consiste en determinar cómo una teoría ha respondido a los controles. Para esta valoración, Popper ha introducido la noción de grado de corroboración. Por grado de corroboración de una teoría, escribe, entiendo un conciso resumen valorativo del estado, en un cierto tiempo t, de la discusión crítica de una teoría respecto al modo en que resuelve sus problemas, su grado de controlabilidad, la severidad de los controles a que ha sido sometida, el modo con que los ha superado. Puesto que, como se ve, se puede hablar exclusivamente de grado de corroboración de una teoría en un determinado momento de su discusión crítica, el grado de corroboración no es más que un resumen valorativo de pruebas pasadas, de cómo una teoría ha respondido hasta un cierto momento de su discusión crítica a los controles a que ha sido sometida. Y en cuanto a valoración de las pasadas prestaciones de una teoría, puede ser utilizada solamente con fines comparativos, permitiéndonos decir que una determinada teoría tiene un grado de corroboración mayor que una rival suya y por lo tanto es preferible a ella. Pero no dice nada sobre su capacidad de sobrevivir a controles futuros. Una atribución de este tipo equivaldría a una inferencia inductiva de la supervivencia pasada a la futura. Pero esto es lo que Popper no hace. Las posibilidades de supervivencia de una teoría no crecen, creo, paralelamente a su grado de corroboración o a su pasado poder de sobrevivir a los controles. Popper ha ofrecido una formulación sintética en 7 puntos de su concepción de la corroboración. 1. El grado de corroboración de una teoría es una valoración de los resultados de los controles empíricos a los que ha sido sometida. 2. Hay dos actitudes, dos distintos modos de considerar las relaciones entre una teoría y la experiencia. Se puede buscar la confirmación o la confutación. Las dos actitudes son variantes de la actividad apologética o dogmática y de crítica. Los controles científicos son siempre intentos de confutación. 3. La diferencia entre los intentos de confirmación y los intentos de confutación es ampliamente, aunque no completamente, susceptible de análisis lógico. 4. Una teoría será mucho mejor corroborada cuanto más severos sean los controles que ha superado, o cuanto mejor los ha superado. 5. Un control será tanto más severo cuanto mayor sea la probabilidad de no superarlo. Me refiero sea a la probabilidad a priori o absoluta, sea a la probabilidad de aquello que llamo el conocimiento de fondo, o sea el conocimiento que, de común acuerdo, no es puesto en duda cuando se controla la teoría a examen. 6. En consecuencia, todo control genuino se puede describir intuitivamente como intento de coger en falta a la teoría. Como examen no es solamente severo, sino también injusto. Se lleva a cabo para suspender al candidato, en lugar de para darle la posibilidad de demostrar que sabe. Esta última actitud sería la que asumen aquellos que quieren confirmar o comprobar sus teorías. 7. Asumiendo siempre el hecho de estar guiados en nuestros controles por una genuina disposición crítica y de empeñarnos a fondo en someter a control una teoría, asunción esta, que no puede ser formalizada, podemos decir que el grado de corroboración de una teoría aumentará en proporción a la improbabilidad relativa al conocimiento de fondo de los previos acertos de control, a condición de que las previsiones formuladas con ayuda de la teoría se cumplan. Siendo un examen sintético de la discusión crítica,
una valoración de la severidad de los controles a los que una hipótesis ha sido sometida y del modo en que los ha superado, el grado de corroboración nos permite localizar la mejor entre las teorías en concurrencia, esto es, aquella que habiendo resistido mejor a los intentos de confutación, aparece como la más cercana a la verdad. Y en este sentido, dicho grado de corroboración es un medio para establecer la preferencia respecto a la verdad. Hay que recalcar, sin embargo, que para Popper, el grado de corroboración de una teoría, puesto que siempre tiene un índice temporal, no puede ser una medida de su verosimilitud, pero puede ser tomado como una indicación de cómo su verosimilitud aparece en el tiempo, t, comparada con otra teoría. Así, el grado de verosimilitud es una guía a la preferencia entre dos teorías a un cierto nivel de la discusión respecto a su aproximación a la verdad aparente en un momento dado. Pero solo dice que una de las teorías propuestas parece, a la luz de la discusión, la más cercana a la verdad. En conclusión, pues, la discusión crítica no puede nunca justificar una teoría, pero puede sostener racionalmente nuestra preferencia por una teoría respecto a una rival en el sentido de que si dos teorías rivales han sido criticadas y controladas del modo más completo posible, con el resultado de que el grado de corroboración de una es mayor que el de la otra, tendremos en general motivos para creer que la primera es una mejor aproximación a la verdad que la segunda.